Ella es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y es que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está proponiendo elaborar una nueva constitución. Las cosas muy complicadas en aquella nación. Doctora, ¿cómo estás? Hola, Héctor, un saludo a todos. Gracias. Bueno, ¿por dónde le entramos? ¿Por dónde podemos comenzar para entender? Cuestionándonos si Maduro sigue la escuela chavista y la doctrina chavista, hay que señalar que la Constitución actual de Venezuela, que data de 1999, tiene todo el pensamiento bolivariano que Chávez quiso imprimir al régimen constitucional prevalente. Llama la atención ahora que Maduro quiere cambiar este régimen constitucional hacia uno que le favorezca más. ¿Cuál es el argumento? El argumento siempre es tratar de buscar el beneficio a la comunidad, a las masas, al pueblo. Pero aquí lo interesante es el trasfondo, y el trasfondo es que ellos han logrado, el gobierno, impedir que se lleve un refrendo revocatorio respecto al mandato que ejerce el presidente actual de Venezuela, que tiene inconforme a la población, con una crisis económica, con grandes índices de inseguridad y con un aislacionismo respecto al ámbito internacional. La noticia más connotable este tiempo es que acaban de abandonar a la Organización de Estados Americanos. Ya habían abandonado la Corte Interamericana, ya no eran sujetos de ir ante un litigio por violación a derechos humanos, pero ahora ya ni siquiera pertenecen al mecanismo de la OEA, desconocen la Convención Americana de Derechos Humanos, y entonces sí, Maduro pareciera que tiene carta abierta para cualquier tropelía o cualquier violación a derechos humanos. Pero, ojo, queda el sistema universal de Naciones Unidas respecto a derechos humanos, que sigue teniendo una incidencia en los conflictos internacionales de origen internacional y no internacional. Es decir, Maduro sigue estando bajo la lupa de las organizaciones internacionales, pero ya no bajo la visión de Almagro, quien encabeza la Organización de Estados Americanos. Llama la atención que al principio señalaba que van a ser 500 constituyentes para la convocatoria de esta nueva constitución, que en los próximos días se va a definir quiénes serán y cómo se han de elegir. Sin embargo, siendo un documento que da origen a todo ordenamiento jurídico de una nación, lo propicio hubiese sido que hubiese convocado a un referéndum al pueblo venezolano para ver si deseaban una nueva constitución. Claro. Busca disminuir la capacidad del poder legislativo, que en este momento la Asamblea, que es un régimen unicameral, tiene una gran oposición al propio Maduro. Y para todavía enardecer las cosas o hacerlas más problemáticas, no se sabe nada aún de Leopoldo López, este líder político, que fue trasladado de un penal a otro y que no se sabe dónde está. Entonces, la situación en Venezuela es compleja y pareciera que se está violando el régimen constitucional, donde existe la inviolabilidad de la propia Constitución. Doctora, dos cosas. Hemos platicado aquí en el Financiero Bloomberg en varias ocasiones con periodistas, con corresponsales en la zona, y lo que llama la atención al momento de repasar lo que ocurre en las calles, las posiciones del propio gobierno, pues llama la atención que hay otros sectores, por ejemplo el empresarial, que se han mantenido al margen. Hay sectores que uno desde afuera podría pensar, pues son críticos, se han manifestado de alguna manera, han salido a las calles, pero hay sectores que se han mantenido al margen. Eso llama la atención de una nación, Es una nación fragmentada, pero yo te preguntaría, ¿por qué separar a los empresarios que al final del día también son ciudadanos y que quizás no se manifiestan con base a las corporaciones que representan, pero sí como la voz del pueblo? Vimos recientemente lo que pasó con General Motors, cuando ellos, los venezolanos, llevan recientemente, durante el mes de abril, un embargo en contra del GM, ¿no? Un embargo que es ilegal, porque al final el embargo lo que hace es incautar un bien cuando existe una responsabilidad, y General Motors no tenía ninguna responsabilidad. Entonces sí, la voz de los empresarios me parece que está un poco replegada, un poco esperando a la realización de este contexto y de esta Constitución para ver qué beneficios o qué impactos. Pero lo primero que vemos con los capitales es que estos huyen de los escenarios de conflictos. Eso también lo hemos observado. Los índices de crecimiento en Venezuela son menores cada vez, y por supuesto que hay una fuga de capitales, y Venezuela cada vez más está teniendo injerencia en los negocios que pertenecían a los particulares. Hay una gran escasez y por supuesto también eso impacta a la ciudadanía. El otro tema, doctora, ¿cuál es el papel que debe asumir México
si es que debe asumir en algún aspecto de liderazgo, ¿no? Para que pudieran cambiar las cosas de alguna manera en Venezuela, o de plano se mantiene como un testigo. No, ya de hecho esta semana el propio canciller Luis Videgaray emitió un dicho respecto a la condena de que es lamentable que Venezuela esté propiciando una nueva constitución sin haber zanjado el diálogo con el pueblo que debería determinar su propia situación. Entonces ya hay un señalamiento por parte de México. México ahí es un poco cauteloso, siguiendo los principios de la política exterior enmarcados en nuestra Constitución en el artículo 89, fracción 10. Uno de ellos es la no intervención, aunque el propio gobierno en este sexenio ya señaló que no habría que ser más papistas que el Papa, sí, señalando que el principio de no intervención no debe impedir que México también vierta opiniones respecto a lo que ocurre en el ámbito internacional. Y ya lo estamos viendo. Si tú me dices que México cree que pueda liderar, en este momento ni siquiera puede proponerse una mediación, porque el mediador en este momento por excelencia es el expresidente Zapatero de España, que está en territorio venezolano tratando de mediar entre la oposición, el pueblo y el gobierno venezolano. A México no le queda más que una postura de neutralidad, de respeto a lo que decide el pueblo venezolano, y sí, en cambio, también condenar aquellas acciones que vayan en contra o atenten contra derechos humanos. Claro, por supuesto. Doctora, muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? Nos escribimos y nos leemos en Twitter, en IL Rodríguez. Te seguimos. Claro que sí, muchas gracias. Selena. Muchas gracias. Hasta pronto. En otros temas, la administración de Donald Trump podría partir en tres el tratado de